para agilizar, porque está un poco extenso el tema y para no entretenernos tanto. ¿Sale? Entonces vamos a orar primeramente. Bendito Señor Jesucristo, Señor nuestro, Salvador nuestro, Dios nuestro. Gracias, Señor, por este tiempo. Señor, que tu Santo Espíritu me guíe a hablar de manera correcta tu palabra y que tu Santo Espíritu hable al corazón, al entendimiento de los hermanos, que sean edificados con tu palabra. Gracias, Señor, porque ciertamente, como dice tu palabra, Señor, tú utilizas lo más vil y menospreciado para mostrar tu gloria. Y me das la oportunidad, Señor, de poder hacerlo a través de tu evangelio. Pongo este tiempo en tus manos, Padre, y que tu Santo Espíritu hable al corazón, a la conciencia de todos y de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, por ahí en la primera parte les comenté, hay un encabezado que dice la Iglesia de Cristo y la Iglesia Universal. Lo voy a leer todo de corrido primeramente, si quieren seguirlo conmigo, y ya posteriormente lo vamos a ir desglosando, ¿sale? ¿Sí, hermanos? Ok. La Iglesia Universal es la verdadera comunidad del pueblo de Dios, que lo adora, la cual se compone de todos los elegidos de todos los tiempos a lo largo de la historia de la salvación. Dios, por medio de su palabra y de su espíritu, ha estado llamando a personas pecaminosas de entre toda la raza humana para crear una nueva humanidad redimida, a quienes Cristo compró con su sangre al ser otorgado el Espíritu en el Pentecostés. El pueblo de Dios fue reconstituido como su iglesia del nuevo pacto, en continuidad con el pueblo de Dios del antiguo pacto, pero ahora habiéndose consumado por la obra de Cristo. Todos los miembros del pueblo de Dios están unidos en un cuerpo, con Cristo como la cabeza sustentadora e impartidora de vida, y apartados para posesión de Dios y para sus propósitos. Ok, vamos a ver la Iglesia de Cristo. Yo empecé con algunos comentarios. Más que analizar la iglesia como un lugar físico determinado, como este, vamos a analizar la Iglesia de Cristo a nivel universal, a nivel mundial, si así lo entendemos. Entiéndase todos los creyentes en Cristo extendidos en toda la tierra, hombres y mujeres santos, íntegros, consagrados y determinados a seguir a Cristo durante toda su existencia, aquí en la tierra, creyentes verdaderos de todo pueblo, lengua y nación. Les voy a leer Apocalipsis 7 del 9 al 10. Síganme, eso se los voy a leer yo aquí, ¿sale? Porfa. Después de esto miré aquí una gran multitud, de la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Esta parte de la declaración de fe, hermanos, va de aspectos más individuales de la vida cristiana a la vida corporativa de todos los creyentes, tratando así nuestra identidad como el pueblo de Dios y los planes y propósitos de Dios para la iglesia. Vamos a ver la definición de la Iglesia Universal. Es el conjunto de todos los creyentes en Jesucristo a nivel mundial, formando un solo cuerpo espiritual, compartiendo la creencia fundamental en Jesucristo como Señor y Salvador, y siguiendo sus enseñanzas. La Iglesia Universal abarca a todos los creyentes en Cristo en todo el mundo, sin importar su ubicación geográfica. Entiéndase, sea en Alemania, sea en Japón, sea en Estados Unidos, en México, en Chile,
Está hablando de la Iglesia Universal, sin importar el lugar en donde esté. La Iglesia Universal incluye a todos los creyentes del pasado, del presente y del futuro que pertenecen al nuevo pacto con Cristo Jesús. Proseguimos con el escrito que yo les di. La Iglesia Universal es la verdadera comunidad del pueblo de Dios que lo adora, la cual se compone de todos los elegidos de todos los tiempos. ¿A alguien por ahí le di 1 Pedro 2, 9 y 10? A ver, por favor, Roy. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, una observación dice pueblo adquirido. Pueblo adquirido es como cuando ustedes compran algo, ¿no? Me gusta un bolso, me gustan unos zapatos. ¿Qué hacemos? Lo adquirimos, pero hay que pagar un precio, ¿no? Jesucristo pagó por nosotros y pagó con su sangre para adquirir a este pueblo que hoy es su iglesia y que es el cuerpo de Cristo. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? Ok. Dice, pueblo adquirido por Dios. Eso significa que los creyentes en Cristo son propiedad exclusiva de Dios. Comprados con la sangre de Cristo y redimidos de la esclavitud del pecado. También ahí nos dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Esto que Dios hizo por nosotros, hermanos, nos pone en una posición especial y nos da una relación única con Dios, de ser unos desconocidos y de ser paganos y de ser perdidos. Dios nos da esa oportunidad, esa bendición de tener una relación con Él. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, el propósito de esta adquisición es que nosotros como creyentes en Cristo proclamemos las obras maravillosas de Dios y su llamamiento a la salvación. Aquí Pedro usa las descripciones maravillosas que fueron aplicadas originalmente al pueblo de Israel. Para ilustrar la posición que ahora gozamos como creyentes en Cristo, les voy a leer Éxodo 9:15, ese se los voy a leer yo acá. Perdón, es Éxodo 19:5. Dice la palabra de Dios: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, está hablando Dios obviamente, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios está haciendo un pacto con el pueblo de Israel y le llama un especial tesoro. Hermanos, nosotros siendo la iglesia y el cuerpo de Cristo, no reemplazamos a Israel como su pueblo. Es una mentira si alguien saca esas, se puede decir, doctrinas. Eso es falso. Nosotros no podemos reemplazar a Israel como el pueblo de Dios. Más bien hemos sido injertados a su familia por medio de Jesucristo. Les voy a leer Romanos 11, del 11 al 24. Eso yo se los leo, por favor no lo busquen. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen?
en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Quiénes son las ramas, hermanos? Nosotros somos las ramas. La vid es Cristo. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Así, hermanos, es como Israel fue llamado a ser bendición a las demás naciones. Leo Génesis 28, del 10 al 15. Dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy el Señor tu Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo te he dicho. Quiero enfatizar un poquito en el versículo 15. Dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que yo haya cumplido lo que te dije. Hermanos, Dios es inmutable, Dios no cambia, ustedes lo saben eso porque la palabra así nos enseña. Es un Dios de pactos, es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y el mismo de siempre. ¿O ustedes creen que Dios le dijo a Israel hace miles de años, tú serás mi pueblo, pero ahora ya no? ¿Ustedes creen que es así con Dios? Así no es con Dios. Si Dios prometió que Israel iba a ser su pueblo, desde en un principio será su pueblo por siempre, hermanos. Nadie puede cambiar eso, ¿sí? A lo largo de la historia de la salvación, Dios por medio de su palabra y de su espíritu
ha estado llamando a personas pecaminosas de entre toda la raza humana para crear una nueva humanidad redimida. Quiero leerles Efesios 2, del 11 al 22. Se lo leo. Por lo tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo una, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Quiero hacer énfasis un poquito en el versículo 11 al 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis hecho cercanos por la sangre de Cristo. Hermanos, todos, sin excepción, todos somos pecadores delante de Dios. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Ok. Y todo aquel nacido de nuevo, en Cristo Jesús, obviamente, es salvo por fe y por gracia. No es por obras, eso también lo sabemos. ¿Sí? Ahora en Cristo, judíos y gentiles, que somos salvos, podemos acercarnos a Dios y tener comunión con Él. Bueno, proseguimos leyendo. A quienes Cristo compró con su sangre. Hechos 20, 28, por ahí se los di a alguien. Hechos 20, 28. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ok. Afirmamos lo que dice ahí la palabra, a quienes Cristo compró con su sangre. Al ser otorgado el Espíritu Santo en Pentecostés. Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ok. Ahí vemos cómo el Espíritu Santo llegó en el Pentecostés y ministró a todas las personas, hombres, habla ahí de hombres, pero obviamente quiero pensar que había mujeres también ahí.
Bueno, el pueblo de Dios fue reconstituido como su iglesia del nuevo pacto. Hechos 2, 42 al 47, por favor. Dice Hechos 2, 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser sus salvos. Ok, entonces ahí vemos cómo Dios, el pueblo de Dios fue reconstituido como su iglesia del nuevo pacto. Bueno, continuamos en continuidad con el pueblo de Dios del antiguo pacto, pero ahora habiéndose consumado por la obra de Cristo. Jeremías 31, 3, 31 al 33, por favor. Jeremías 31, del 31 al 33, no sé, por favor, ahí se lo di a alguien. Me equivoqué, creo que les dije 3, pero es 31. Entendí 3. Jeremías 31, 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ok, hermanos. Nadie puede invalidar los pactos que Dios hizo con su pueblo de Israel. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Sí. Ok, quiero leerles Romanos 11:29 respecto a lo que dice eso. Dice la palabra de Dios, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios llamó a Israel a ser su pueblo y nadie va a poder cambiar eso, hermanos. Si Dios te llamó, si Dios te hizo un llamado, nadie puede cambiar eso, ni siquiera nosotros mismos, hermanos. Es un llamado de Dios y los llamados de Dios son irrevocables. Hemos sido adoptados por Dios como sus hijos gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pero nadie va a ocupar, nuevamente lo repito, el lugar del pueblo de Israel. Proseguimos ahí con la lectura. Todos los miembros del pueblo de Dios están unidos en un cuerpo. Efesios 4, del 1 al 4, por favor, ahí se lo di a alguien. Efesios 4 del 1 al 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Ok, gracias. Dice también, con Cristo como la cabeza suprema, sustentadora e impartidora de vida. Efesios 1, 22, 23.
Efesios 1, 22, 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ok. Entonces dice, y apartados para posesión de Dios y para sus propósitos. Leemos, aunque ya la leímos, leemos nuevamente, Primera de Pedro 2, del 9 al 10, por ahí alguien se lo di, ya lo había leído yo, pero léanlo por favor nuevamente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ok, gracias Gaby. Hermanos, es un privilegio para nosotros, bueno, yo personalmente así lo considero, yo no sé ustedes, pero para mí es un privilegio, primero, la oportunidad que Dios me da de conocerlo, de acercarme a Él, de tener oración, de tener intimidad con Él. Para mí es un privilegio, hermanos, porque la misma palabra de Dios nos dice que no hay nadie que busque a Dios. Él nos hizo un llamado a nosotros. ¿Sí estamos de acuerdo? En nosotros no hay eso, hermanos. Dios lo pone a través del Espíritu Santo. Que nosotros lo busquemos y que determinemos en nuestro corazón acercarnos a Él y entregar nuestra vida a Él. ¿Para qué, hermanos? Para tener libertad o libertinaje. Para tener libertad en Cristo, hermanos, y no vivir, entre comillas, utilizando la palabra gracia y hacer lo que nosotros queremos hacer. Dios nos llama a santidad. Entonces, hermanos, es un privilegio que Dios nos permita ser su pueblo y que nos haya injertado en la vid. Dios es fiel y nunca olvida ni cambia lo que Él ya dijo. Les voy a leer Números 23, 19. Dice la palabra de Dios: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Todas las promesas de Dios, hermanos, todas se van a cumplir, sin que pase una sola. Pasamos a la siguiente hojita que les di, donde dice la iglesia local. Todo aquel que dice ser cristiano, hermanos, un cristiano verdadero, entregado, genuino y consagrado a Dios, tiene la responsabilidad de reflejar fielmente a nuestro Señor Jesucristo, pero también tiene el compromiso de asistir a una iglesia local determinada, no dejando de asistir, como nos dice en Hebreos 10:25, ¿sí? Nos dice ahí que no dejando de asistir o no dejando de congregarse, como muchos tienen por costumbre. Veamos también qué nos dice Santiago 1:6, acá se los leo yo también. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Sí saben cómo son las ondas del mar? ¿Cómo son, hermanos? Van y vienen, ¿sí? Así exactamente, desafortunadamente somos algunos que vamos y venimos, ¿sí? Hermanos, pregunta, ¿sabes para qué? ¿Sabes que para ser determinado y perseverante en caminar con Jesucristo se necesita fe? ¿Sí saben eso, hermanos? ¿Por qué necesitamos la fe, hermanos? Porque cuando vengan tiempos difíciles, muchos retroceden,
¿sí? Cuando vienen tiempos de aflicción, tiempos de dolor, muchos mejor abandonan el camino de seguir a Cristo. Y eso no es por emoción, hermanos, eso es por determinación. Tú vas a seguir a Cristo toda tu vida, pase lo que pase. ¿Sí estamos de acuerdo? Y hermanos, entonces, para seguir a Jesucristo se necesita fe. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo viene la fe? ¿Perdón? Por el oír de la palabra de Dios. ¿Sí es verdad? Pero, hermanos, yo preguntaría, ¿cómo vamos a crecer en la fe, hermanos, si muchas veces somos intermitentes en asistir al culto los domingos? A veces venimos, a veces no venimos. Hoy no tengo ganas de ir, hoy tengo flojera, ¿sí? Hoy se me hizo tarde y pues ya mejor no voy, ¿sí? O ayer me quedé viendo el Face o el YouTube hasta la 1, 2 de la mañana y me desvelé y pues ya mejor, hoy no voy. Somos intermitentes, hermanos, a veces en asistir y necesitamos escuchar la palabra para que Dios ponga fe en nuestro corazón. Como una expresión de la Iglesia Universal de Cristo, la iglesia local es el punto focal del plan de Dios para llevar a su pueblo a la madurez y para salvar a pecadores. Mateo 28 del 18 al 20, por ahí se lo di a alguien, por favor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, Rod. Hermanos, allí hay una misión que Dios nos manda hacer y es el evangelizar. Últimamente yo he escuchado mucho al pastor tocar ese punto, lo he escuchado en los hermanos que se paran aquí en el púlpito también. Hermanos, es necesario evangelizar. Por lo tanto, todos los cristianos han de integrarse como miembros comprometidos a una iglesia local específica. En este caso es la de nosotros. 1 Corintios 1:2, por favor. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ok. Hermanos, quizás, solamente quizás, no quiero ni tampoco tengo por qué hacerlo en el sentido de decir a alguien específico. No. Muchos pueden pensar, hermanos, que el cristianismo o el venir a la iglesia, lamentable y desafortunadamente a veces lo ven como un tiempo de vida social. Por eso a veces se les hace muy fácil dejar de asistir, hermanos. Como aquel que se juntaba en el billar, ¿no? A veces iba, a veces no iba. Como aquel que se iba a jugar fútbol, cuando quería ir y cuando no. Lo ven a veces desafortunadamente el seguir a Cristo y el venir a la iglesia, al culto, como si fuera un lugar social. Esto no es así, hermanos, ¿sí? Así muchos otros, por eso fácilmente y sin problema dejan de asistir al culto, van cuando quieren. Somos llamados a santidad y parte de esa santidad, hermanos, está en honrar a Dios, no dejando de asistir al culto, más bien no faltando a los cultos, ¿sale? Es parte de esa santidad, es honrar a Dios de esa manera, no faltando a la iglesia. Yo entiendo
yo entiendo, como todos entendemos, que puede haber una emergencia, ¿no? Pues te enfermaste o tuviste un problema grave, no lo sé. Pero ya cuando es algo perseverante y algo continuo, de que hoy no voy y en 15 días tampoco y luego tampoco, pues ahí sí yo creo que como que deberíamos de analizarlo a la luz de la palabra y orar con Dios y ver qué está pasando en nuestro corazón también. Una iglesia auténtica se caracteriza por la predicación fiel de la palabra de Dios. Yo a esto le añadiría, hermanos, también deben de vivir y practicar la palabra de Dios. Porque, hermanos, podemos estar en una iglesia donde se practique de manera fiel la palabra, pero si no la vivimos y no la practicamos, no nos va a servir de nada. ¿Sí? Vamos a leer 2 de Timoteo 4 del 1 al 2, por favor. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Ya se me perdió. Dice, porque vendrán tiempos cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Bueno, era 2 de Timoteo 4 del 1 al 2. Como que creo que no, más bien dijiste 3 y 4. Es Timoteo 4, 1 y 2. 2 de Timoteo 4, 1 y 2. El 1 y el 2. Bueno, Timoteo 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Gracias, Betty. Entonces, hermanos, nuevamente vemos el mandamiento de Dios. Instruye, comparte la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo. No esperemos a ay, pues ahora que tenga chance, o hoy lo veo como que anda deprimido, o ahorita no me quiere recibir, hermanos. Cuando nosotros vamos a evangelizar, y aquí está Gaby, está Celia, los hermanos que vamos, no preguntamos a los que están ahí, les vamos a evangelizar, no les preguntamos que si están contentos o enojados o tristes. No, nosotros por la gracia de Dios llegamos y les empezamos a compartir la palabra, ¿sí? Entonces, por eso aquí dice la palabra de Dios, predica a tiempo y fuera de tiempo. No hay un tiempo específico, hermanos. Debemos de hacerlo en todo momento. Y no solamente de palabra, también con nuestra vida. También la administración correcta de los sacramentos. Mateo 26, del 26 al 28. Por favor. Allí está, mira, Jaciel. Dice Mateo 26, 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y diciendo: Bebed en ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que muchos es derramada para remisión de los pecados. Ok, ¿qué hicimos ahorita, hermanos? La cena del Señor es uno de los sacramentos. Y ahí donde leyeron ahorita, pues nos recuerda esa parte, ¿sí?
Mateo 28, 19, por favor. ¿Nadie lo tiene? Mateo 28, 19, ¿no? ¿Nadie? ¿Cómo, perdón? Sí, pero nada más quiero Mateo 28, 19. A ver, por favor, hijo. Sí, por favor. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, bueno, ya Rogelio nos había leído una parte, pero yo quise enfocar un poquito esta parte. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí vuelve a tocar el punto nuestro Señor en cuanto a ir a evangelizar. Hermanos, ¿cómo creen ustedes que vamos a poder hacer discípulos para Cristo? ¿Cómo piensan que lo vamos a hacer? ¿Cómo piensan? ¿Siendo cristianos de la secreta? ¿Cómo vamos a ir cómo vamos a traer discípulos a Jesucristo? ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanos? ¿Cómo? ¿Verdad que la respuesta es bien obvia? Yendo a evangelizar, hermanos. Necesitamos evangelizar. ¿Sí? Entonces, hermanos, necesitamos evangelizar y como dice ahí la palabra, Jesús nuestro Señor nos dijo, id a todas las naciones, hermanos, pero ¿cómo vamos a ir a otras naciones si ni siquiera evangelizamos aquí? ¿Cómo es que queremos? Miren, yo conozco el caso de una persona, por lo menos sí de una persona y hasta familiares, ya para no hacérselas tan cansadas. Pidió ayuda y apoyo a toda la iglesia, según para irse a evangelizar hasta Holanda y no sé a dónde se fue. Pero quiero decirles que aquí no evangeliza ni, no le comparte ni a su perro. Bueno, tiene como 5 perros. No les comparte ni a nadie le comparte. ¿Ustedes creen que él fue a evangelizar? Siendo honestos, no fue a evangelizar, hermanos. Él se fue a pasear y se sacó muchas fotos. Pero si le preguntáramos a cuánta gente le compartiste la palabra de Dios allá, yo les aseguro que me diría que ninguno. ¿Y saben por qué? Porque allá es otro idioma y él no sabe otro idioma más que el español. Entonces es tremendo, hermanos. Dios nos manda a evangelizar, pero pues vamos a empezar por aquí, ¿no? La invitación, hermanos, y no es regaño, así tengo la cara de enojado, pero no estoy enojado. La invitación, hermano, es vamos a evangelizar. ¿Sí? Miren, la verdad, con todo respeto les pido perdón, pero yo no estoy en contra de los convivios, no estoy en contra de las reuniones sociales, hermanos, que hay. No, de verdad créanme lo que no, y Dios lo sabe. Pero lo que sí me da tristeza a mí en mi corazón es que para eso sí va mucha gente, pero evangelizar no va nadie. Es tremendo. Dejamos lo más importante, lo que Dios nos manda hacer, aunque también dice, ¿no?, que es bueno convivir entre hermanos, sí, pero es el énfasis ir a evangelizar y no vamos, hermanos. Analicemos nuestro corazón delante de Dios. Prosigamos. Y el ejercicio apropiado de la disciplina de la iglesia. Mateo 18, del 15 al 17. Mateo 18, del 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ok, gracias. Primera de Corintios 5, del 1 al 13, por ahí se lo di a alguien también.
1 Corintios 5, del 1 al 13. Por favor. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Y vosotros estáis hinchados, y no más bien tuvisteis duelo, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. Y ciertamente como ausente con él el cuerpo, mas presente en espíritu, ya como presente juzgado al que esto así ha cometido. En el nombre del Señor de nuestro Señor Jesucristo, juntad vosotros y mi espíritu con la facultad de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es en Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ázimos de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues es tal caso os sería menester salir del mundo. Mas ahora he escrito que no os envolváis, es a saber que si alguno llamándose hermano fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué me va a mí en juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese malo de entre vosotros. Bueno, hermanos, aquí el punto, si leemos esta parte, es no ser partícipes del pecado de otra persona. Es necesario ejercer disciplina en él de manera bíblica. Eso ya lo hemos estudiado en anteriores temas. Aún las iglesias auténticas son imperfectas. A menudo se encuentran en ellas una variedad de no creyentes ocultas en el verdadero rebaño. Hechos 20, 29 al 30. Hechos 20, 29 al 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ok. Y son vulnerables a errores teológicos y fracasos morales. Primera de Timoteo 5:20 y segunda de Timoteo 4 del 3 al 4. Por ahí se los di a alguien. Primera de Timoteo 5:20 y segunda de Timoteo 4 del 3 al 4, por favor. Primero Timoteo 5:20. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Segunda de Timoteo 4 del 3 al 4. Acá, Jaciel, Betty. Ahora sí es eso. Me equivoqué hace rato. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Porque vendrá tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ok. Dice la palabra de Dios: sin embargo, Cristo es firme en su compromiso de edificar a su iglesia
y con toda certeza la llevará a la madurez. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok, Cristo le ha dado las funciones de anciano, entiéndase pastor, y no es por la edad, pastor, no hay nada personal. Aquí utiliza la palabra anciano, pero está hablando del pastor. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, por favor, ahí se lo di a alguien. Primera de Timoteo 3, 1 al 7, es palabra fiel si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es pues necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, ordenado, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sumisión con toda dignidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, y debe tener buen testimonio de lo de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ok, también nos ha dado diáconos, esa la primimos en 1 Timoteo 3 del 8 al 10 y luego se brincan del 12 al 13. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ok, hermanos, los que estamos en servicio, sea en la computadora, sea el de la limpieza, aquí habla de diáconos. Hermanos, sea cual sea el servicio que nosotros prestamos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, son los mismos requisitos para todos y para cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros tiene inmunidad para hacer lo que queremos. Vamos a ser amonestados, ¿sí? Hermanos, no existen unos más diáconos que el otro. No, aquí no hay de diáconos a diáconos, hermanos. Todos somos iguales. De hecho, la labor de nosotros es servirles a ustedes. Esa es nuestra responsabilidad y esa es parte del llamado de Cristo para nosotros como diáconos. Aquí nadie es mayor que otro. Nuestra responsabilidad es servir al cuerpo de Cristo, hermanos. Quiero leerles Mateo 11, 29, aquí yo se lo leo. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué, hermanos? Porque la humildad, la sencillez de corazón y la mansedumbre es lo que debe a nosotros de identificarnos como servidores de la iglesia, aquellos que estamos en el diaconado. ¿Sale? Vamos a leer, bueno, dice, a la iglesia en 1 Corintios 12, 28, por favor, no sé quién lo tenga por ahí. Le acelero porque todavía falta un pedacito y ya menos se termina el tiempo. Así es. En la iglesia de Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones de sanación para enfermos, los que ayudan a otros, los que administran
y los que hablan en diversas lenguas. Ok. Vamos a leer también Efesios 4:11, por favor. Efesios 4:11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ok. Los ancianos, entiéndase nuevamente los pastores, ocupan la única función de gobierno y son llamados a enseñar, supervisar, cuidar y proteger el rebaño encomendado a ellos por Dios. Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Ok, entonces aquí, hermanos, nos habla de servicio, ¿sí estamos de acuerdo? Quiero leerles Mateo 20 del 26 al 28, se los leo acá. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse más grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo creo que el máximo ejemplo de servicio, de humildad, de mansedumbre y de amor nos lo dejó nuestro Señor Jesucristo. Un estándar muy alto, sin lugar a dudas. Los diáconos contribuyen a suplir las diversas necesidades de la iglesia por medio de actos de servicio. Dios concede estas y otras personas como dones para servir y equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 y 12, por favor. Efesios 4, 11 y 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok. En conformidad con el diseño de Dios en la creación, la Escritura reserva la función de ancianos para varones. Primera de Timoteo 2, del 12 al 13. ¿Alguien se lo di? Jaciel. Argelia. Primera de Timoteo 2, de 12 al 13. Porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y porque Adán fue formado primero y después Eva. Ok. Aunque los hombres y las mujeres por igual pertenecen a un sacerdocio real, en el cual cada miembro es dotado por Dios para desempeñar un papel vital en la vida y la misión de la iglesia. Hechos 1 del 13 al 14, por favor. Hechos 1 del 13 al 14, por favor. ¿No? ¿Nadie? ¿No? ¿Cómo, perdón?
Hechos 11, 13 y 14, ¿tienes, Celia? No, es 1, 13 y 14. Pues, no sé si le puso doble 1 ahí. Me equivoqué. Ok, creo que me equivoqué yo ahí, ¿eh? Ok. Bueno, aunque los hombres y las mujeres por igual pertenecen a un sacerdocio real en el cual cada miembro es dotado por Dios para desempeñar un papel vital en la vida y la misión de la iglesia. Hermanos, hombres y mujeres tenemos un mismo valor de importancia para Dios. Aquí vemos cómo hombres y mujeres perseveraban en la oración y ruego. Es necesario entender, hermanos, la importancia de la naturaleza de nuestra creación. Por eso la Biblia menciona la frase que Dios nos hizo a imagen de Dios. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres tenemos el mismo valor delante de Dios para poder ministrar la iglesia. Quiero leerles Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoría en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios, los creó, varón y hembra. Hermanos, en estos versículos del 26 al 27, 3 veces se menciona la frase a imagen de Dios. ¿Por qué? Porque delante de Dios nosotros somos iguales. Ni el hombre es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre. Hombres y mujeres compartimos una humanidad y un mismo valor ante Dios, pero no somos iguales en cuanto a rasgos de imagen. ¿Sí entendemos esa parte? Somos diferentes. Las mujeres son hermosas y los hombres somos feos. Entonces Dios nos hizo igual delante de ellos, pero con diferentes rasgos físicos. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Entonces, hermanos, por último, el hombre viene del polvo y la mujer viene de la carne y de los huesos del hombre. ¿Dónde está eso? En Génesis 2, del 21 al 23. Acá se los voy a leer. Entonces el Señor hizo caer en un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por último, hermanos, la mujer es dependiente del hombre, así como el hombre es dependiente de la mujer. Acá se los voy a leer. Está en 1 Corintios 11, del 11 al 12. Acá se los leo, hermanos. Pero en el Señor, en Dios, en Jesucristo, entiéndase, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, le quise meter un poquito ahí el turbo porque estaba un poquito extenso el tema. Y pues este es el tema de hoy. Para no alargar más, si alguno tiene una duda, alguna pregunta, ahorita que terminemos de orar, con todo gusto pueden preguntarme y los voy a mandar con Sergio. Sergio les puede sacar todas las dudas. ¿Sale? Bueno, vamos a orar para terminar, hermanos. Muchas gracias por su tiempo. Bendito Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Señor, tú eres tan bueno, Padre, que nos has dejado tu palabra para darnos orientación, para darnos dirección. Has dejado tu Santo Espíritu, Padre, para redarguir en nosotros y para llevarnos, Padre, a obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a no ser solamente congregantes, a no ser solamente seguidores o simpatizantes de Cristo,
sino que en nuestro corazón esté ese anhelo de seguirlo, Señor, de seguir a Cristo sin importar lo que pueda venir más adelante, Señor. Te tenemos a ti. Tú eres nuestro respaldo, tú eres nuestra fortaleza, eres el que nos sostiene. Señor, muchas gracias, Padre. Te pido por todos mis hermanos, porque lleguen con bien a sus lugares de origen, a sus hogares. Si es un tiempo recreativo con su familia, Señor, bendícelos y guárdanos hoy en este día, Padre. Y si tú nos permites, con bendición tuya, poder reunirnos nuevamente la próxima semana, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.